leeremos se encuentra en Jonás el capítulo 1. El imperio asirio ocupaba el territorio correspondiente a lo que hoy son Siria, Líbano, Turquía, Irak e Irán. La capital del imperio era la ciudad de Nínive. En su momento, Asiria conquistaría el reino del norte o Israel e intentaría hacer lo mismo con Judá. Hoy iniciamos el estudio del libro de Jonás y trataremos el tema de la soberanía de Dios, su amor por los perdidos, la lucha del ser humano por hacer su voluntad y su mano salvadora haciendo proezas. Jonás era un profeta. Su responsabilidad, ocupación y mandato era traer un mensaje de Dios a un gobernante, pueblo o persona. Veremos las enseñanzas encontradas en el capítulo 1 de este libro. En primer lugar, diremos que huir de Dios es infructuoso. Dice así Jonás 1 del 1 al 2. Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Los profetas eran siervos de Dios, como nosotros actualmente, que estamos a disposición de Él y su voluntad. En el caso de Jonás se le pide que vaya a Nínive, la capital del imperio, que llevaría cautivo a miles de familias de Israel. A Jonás se le ordena que se levante, vaya y predique que la maldad de esa ciudad iba a recibir un juicio y que estaban a tiempo de arrepentirse. El Señor anhela que todos procedan al arrepentimiento, según lo dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jonás no quiere ir a Nínive. Se revela de una manera activa, sin miramientos. Decide ir en contra de la voluntad expresa de Dios, quien cuando da una orden, tiene un propósito eterno, una voluntad firme para cumplir con sus planes. Pensamos que Jonás tenía temor. Podría ser atacado, burlado, escarnecido o asesinado. Pero también no quería perdonar a sus enemigos. Así lo deja ver el versículo 3 de Jonás 1. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lo que bien sabía Jonás, pero que olvidó por unos momentos, es que el Señor está en todo lugar, que no hay escape a su mirada. Leamos el Salmo 139 del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Parecía que Jonás tenía éxito en su cometido. Consiguió un barco, pagó su pasaje y se enrumbó a Tarsis. A veces creemos, los cristianos, que podemos coger el barco de la desobediencia y queremos mantenernos a pesar de que sabemos el final. Conocemos que sale caro alejarnos del Señor, porque no llegaremos a donde debemos ir, al cumplimiento de la voluntad de Dios. Recuerda que nosotros nos ajustamos a la voluntad de Dios y su palabra. Lo contrario no es correcto, es decir, pretender que la palabra y voluntad del Señor se ajuste a nosotros. Leamos Isaías 45 del 9 al 11. ¿Qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole: detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla: ¿qué torpe eres? Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre: ¿por qué nací? O le dijera a su madre: ¿por qué me hiciste así? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la palabra o la obra de mis manos? ¿En qué áreas de tu vida puedes estar en desacuerdo con Dios? ¿O te molesta obedecer? ¿O piensas que estás acomodando la palabra? La segunda enseñanza de este estudio
tiene que ver con que Jonás va a ser traído por Dios para que haga su voluntad. Entonces decimos que Dios llama la atención de aquellos que se alejan. Dice así el versículo 4 de Jonás 1. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Cuando insistimos en alejarnos de Dios, puede ocurrir como con Jonás, a quien llama fuertemente la atención con una tormenta, con la naturaleza diciendo a gritos que su proceder estaba equivocado. El Señor sí anhela llamarnos amorosamente. Miren lo que dice Oseas capítulo 11, versículo 4. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Un ejemplo de lo que Dios permite para que lleguemos a Él lo encontramos en la vida del carcelero de Filipo, después de un terremoto y cuando aquellos que estaban en la cárcel casi huyen. Entiende que debe de entregarse a Cristo. Leamos en Hechos 16, del 25 al 29. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿cuál fue la última ocasión en que una prueba te acercó más a Cristo? En tercer lugar, aprendemos de la historia de Jonás en el capítulo 1, que los no cristianos están esperando que los hijos de Dios actúen. Veamos los versículos 5 y 6 de este capítulo. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. En el caso de Jonás, aquellos que no creían en Jehová le piden que actúe. Lo llaman para que en esa oportunidad de necesidad también clame al Señor. Nuestro Dios dice que estemos despiertos, que ya no andemos como en la noche, es decir, en nuestras debilidades y pecados. Al contrario, nos anima a que vivamos amando al prójimo, honestamente, con el gozo de hacer su voluntad, de que nuestra vida tenga un mayor propósito que tan solo existir y conseguir. Leamos Romanos 13, los versículos del 10 al 14. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando estamos despiertos espiritualmente, procuramos caminar o vivir como Cristo, hablar como Cristo, gozarnos como Cristo, sirviendo a Dios y a los demás. Yo te pregunto ahora, ¿has experimentado la urgencia de gente que te conoce para que ores o tomes una opción reconociendo que tú tienes una relación con Cristo? En cuarto lugar,
Cuando nos arrepentimos, las tormentas de nuestra vida empiezan a calmarse y nuestro corazón empieza a rebosar. Diremos entonces que el arrepentimiento calma las tormentas. Dice así en Jonás 1 del 7 al 10. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes, y de dónde vienes, cuál es tu tierra, y de qué pueblo es. Y él les respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Los marineros habían asociado la desventura que pasaban con la presencia de Jonás, y éste responde: temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Al parecer, el profeta estaba arrepentido y su esencia como una persona que tenía fe se daba a relucir. Como dice la palabra, el arrepentimiento traerá paz y refrigerio al alma. Leamos en Hechos 3 del 18 al 20. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Qué es para ti arrepentirse? Y por último, aprendemos en Jonás 1 que dejar de huir de Dios significa que usted y yo tenemos nuevas conductas. Leamos los versículos del 11 al 16 de Jonás 1. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Jonás sabía que su huida de Dios estaba afectando a su entorno, a aquellos marineros paganos que no merecían un juicio debido a su desobediencia. Por otro lado, Jonás se arrepintió y estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de su pecado y que era inútil alejarse de Dios y su voluntad. Podemos concluir que dejar de huir de Dios significa arrepentirse, cambiar de manera de pensar y tener un nuevo accionar, una nueva forma de conducirnos con los demás. Las cosas que antes nos dolían o molestaban, ahora no son tan importantes y nos concentramos en amar, servir y ayudar. En el caso de Jonás, cuando es lanzado al mar, todo se aquieta, y es que el perdón de Dios trae bendición, y en este caso, los marineros paganos no solo ganaron la integridad física, también ganaron una relación con Dios al que empezaron a adorar. Mi última pregunta es: ¿crees que tu vida huyendo de Dios puede afectar a tu familia, negocio o ministerio? ¿Piensas que estar en buena comunión con el Señor traerá bendición a tu entorno? Te dejo esas inquietudes y deseo que Dios te bendiga.